Capítulo 6. Fascinación. En este y en el siguiente capítulo le presentaremos información suponiendo el efecto de la influencia mental manifestada cuando que hay contacto personal entre las personas que usan el poder y la persona afectada. Después pasaremos a una consideración del efecto producido cuando las personas no están en contacto directo entre sí. Hay dos formas generales del uso directo de la influencia mental, que, aunque son algo parecidas, aún así pueden ser separadas en dos clases. La primera parte la llamaremos fascinación y la segunda hipnotismo. Por fascinación queremos decir la manifestación de la influencia mental cuando las dos personas están juntas, sin pases o los métodos hipnóticos usuales. Por hipnotismo queremos decir el uso del poder, también, cuando las dos partes están juntas, pero esto acompañado por pases o métodos hipnóticos. Bajo la fascinación son encontradas las manifestaciones generalmente conocidas como magnetismo personal, encantamiento charming, etc., son comúnmente bien empleadas, en varios grados por muchas personas, a menudo sin su conocimiento consciente de los principios empleados. Muchas personas poseen el poder de la fascinación naturalmente y sin haber estudiado o practicado los principios. Muchos otros, sin poseer originalmente el poder, lo han adquirido por estudio y práctica del poder de influenciar a las personas así. Puesto que, debe ser sabido, el poder puede ser adquirido por el estudio y la práctica igual que se puede con cualquier otro poder de la mente y el cuerpo. Para algunos es fácil, para otros difícil, pero todo puede adquirirse a un grado grandísimo de poder por la práctica y el estudio perspicaz de los principios básicos. La fascinación es una de las formas más antiguas de las manifestaciones de la influencia mental. Fue conocida, y empleada por los más primeros linajes de los hombres. Fue conocida, y empleada por, las castas más antiguas de los hombres. Es incluso encontrada entre los animales inferiores que persiguen a su presa o que cogen a su hembra por su uso. Un escritor nuevo sobre el tema ha definido la palabra, usada con respecto a esto, como actuar por cierta influencia poderosa o irresistible. Influenciado por un encanto irresistible. Tentador, excitante, irresistiblemente o poderosamente encantador, cautivador o atractivo potentemente, influenciando la imaginación, la razón o la voluntad de otro en una manera incontrolable. Extasiante, cautivadora o atrayente, poderosamente o irresistiblemente. Como recién hemos dicho, este poder es observable incluso entre los animales inferiores en ciertos casos. Los ejemplos son relatados por los naturalistas, que los escorpiones han fascinado a otros insectos, causando que se den vueltas y hasta que finalmente el insecto caiga en picada justo dentro de la distancia de ataque del escorpión, el cual después devoraría su presa. Las aves de rapiña de modo incuestionable fascinan su juego, y los hombres que han sido traídos en contacto con tigres salvajes, leones, etc. ha dado testimonio de que se sintieron paralizados en alguna manera, sus piernas rehusaban a obedecer su voluntad, y sus mentes parecían entumecerse y aturdirse. Esos que han visto un ratón en presencia de un gato darán testimonio del efecto de cierto poder ejercido por este último. Las aves en presencia de un gato y las serpientes también manifiestan síntomas de una voluntad conquistada. Y los naturalistas se refieren a muchos ejemplos de la utilización de esta fuerza por aves tratando de cautivar y hechizar a sus hembras al principio de la estación. Entre los hombres ha sido notado que ciertos individuos poseen este poder en gran medida, algunos de los grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos han sido llenados con el poder de que podrían manejar a sus seguidores casi como manipulando robots. Julio César desarrolló este poder a un alto grado, y lo usó desde la juventud hasta sus últimos días. Fue adorado casi como un dios por sus soldados quienes emprenderían casi cualquier tarea en su orden. Napoleón también poseyó este encanto a un grado maravilloso. Le permitió controlar a los hombres con quienes entró en contacto, y a doblegarlos a su voluntad. Él ascendió de un estudiante pobre hasta el señorío y el poder del emperador de Francia. Siendo desterrado a Elba, él escapó, y se quedó en Francia, solo y desarmado, confrontó a las tropas del ejército francés cercanas a capturarlo, y dirigiendo sus pasos hacia los soldados los obligó a arrojar al suelo sus armas y a concurrir a ayudarlo. Él entró en París a la cabeza del gran ejército, que había sido enviado a capturarlo. Esta no es una leyenda descabellada, sino que es un hecho real de la historia. Y en nuestros propios tiempos vemos cómo ciertos líderes de hombres barren a las personas ante ellos y las mueven de un lado a otro como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Todos los fenómenos mencionados arriba se clasifican como de fascinación, y son el resultado de la emanación de las corrientes de ondas telepáticas activas de la mente de una persona, el mismo ser fuertemente concentrado y dirigido hacia esos que la persona desea afectar.
La persona forma un pensamiento fuerte en su mente y lo emite a otros cargado con la fuerza de voluntad concentrada, a fin de que la otra persona lo sienta más fuertemente y a la fuerza. La idea fundamental es moldeada desde el pensamiento, y entonces emitida a la otra persona. Por ejemplo, si usted desea agradarle a una persona, debería formar en su mente este pensamiento. A esa persona yo le gusto, centrándolo en su mente como un hecho. Luego proyecta el pensamiento concentrado, a ti yo te gusto mucho, con una atmósfera de seguridad y confianza, y la otra persona ha de sentir el efecto a menos que él o ella haya adquirido un conocimiento del tema y esté usando autoprotección. El pensamiento debería ser expulsado con la fuerza que usualmente acompaña una declaración fuertemente hablada, pero verdaderamente no debe hablar las palabras en voz alta, solamente las debería decir fuertemente en su mente si tiene el deseo de producir un efecto o afectar una fuerza en otra persona. El mismo proceso puede ser usado, cambiando el pensamiento y las vibraciones hacia la idea que usted tiene una voluntad más fuerte que la otra persona, y que puede vencer su voluntad usando el mensaje silencioso de soy más fuerte que tú, mi voluntad vence a la tuya, etc. Algunos agentes exitosos y vendedores usan el siguiente método en ganar a sus clientes. Forman el pensamiento de que la otra persona desea mucho sus bienes, y entonces emiten las ondas telepáticas de que tú deseas mis bienes, tú los quieres mucho, tienes un anhelo irresistible por ellos, etc. Otros usan lo siguiente cuando desean que otros accedan a sus deseos. Tú harás como yo diga, hará como yo diga, cederás ante mí enteramente y completamente, etc. Fácilmente verá que de los ejemplos de arriba, el principio completo empleado en cualquiera de estos casos consiste de 1. El pensamiento de lo que la persona desea que el otro haga sostenido firmemente en la mente. Y 2. La proyección de ese pensamiento hacia el otro, silenciosamente, en forma de palabras tácitas. En lo anterior ya tiene el secreto entero de la fascinación condensada en pocas frases. Entenderá, claro está, que las palabras son solo una manera de concentrar y vitalizar el pensamiento. Los animales meramente sienten deseos, pero son capaces de fascinar por su fuerza, si bien no pueden usar las palabras. Y una persona puede fascinar a otra sin entender ni una palabra de su idioma. La fuerza verdadera proviene de la fuerza del deseo detrás de las palabras. La formación del deseo-pensamiento en palabras meramente es para concentrarse y enfocar el pensamiento, pues las palabras son símbolos concentrados de ideas, pensamientos o sentimientos. El proceso exacto de emitir la onda telepática a otro es difícil de describir. Usted sabe cómo se siente cuando le dice algo muy convincente y enfático a otra persona. Claramente puede sentir la fuerza de las palabras siendo arrojadas en la otra persona. Bien, cultive ese mismo poder al emitir la palabra tácita en la manera de arriba, y pronto podrá notar el efecto del pensamiento sobre el otro. Le puede ayudar imaginarse que puede ver la fuerza volando desde usted hasta el otro. La imaginación usada correctamente ayuda muchísimo en estos asuntos, pues crea un camino mental sobre el cual la fuerza puede viajar. Usted no debe actuar de manera torpe al emitir las ondas telepáticas, sino que debe conversar en una manera común, enviando sus ondas telepáticas entre sus conversaciones, cuando la otra persona está hablándole, o en cualquier pausa en la conversación. Siempre es bueno enviar primero una onda telepática poderosa antes de que la conversación sea abierta, preferentemente mientras está cerca de la persona. Y está bien también terminar la entrevista con un tiro de despedida de fuerza considerable. Se encontrará con que estas ondas telepáticas son de un poder lejos más grande que las palabras habladas, y no obstante, de esta manera puede emitir impresiones que no podría al pronunciar en palabras habladas por razones obvias. ¿Y ahora ve cómo ha sido afectado por personas que lo han influenciado en ocasiones en su pasado? Ahora que sabe el secreto, usted estará hasta cierto punto inmune de más impresiones desde otros. Y cuando lea nuestro capítulo conclusivo, titulado Auto-Protección, podrá rodearse a sí mismo con una armadura protectora a través de la cual las ondas telepáticas no puedan penetrar, sino que apartará las lanzas dirigidas hacia usted.